Bienvenidas y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es central para muchos, la justicia, pero vista como un pilar fundamental en la vida franciscana seglar. Un tema denso, sí. Sí. Y nuestro material de base son unos extractos muy interesantes de un documento profundizando la regla de la Orden Franciscana Seglar. Específicamente, nos vamos a centrar en el artículo 15 del capítulo 2. Ajá. Que nos llega, fíjate, desde la Orden Franciscana Seglar NEA, Nuestra Señora de Itatí. Importante la fuente. Exacto. Y el objetivo es claro. Queremos ir más allá de la teoría, ¿no? Entender cómo este texto presenta la justicia como algo vivo, práctico, esencial para la espiritualidad y el día a día de los franciscanos seglares. Claro. Veremos cómo se despliega esto desde lo más personal hasta, digamos, la acción comunitaria y social. Ok, vamos a desglosar esto. Dale. Y lo primero que salta a la vista en este material es cómo conecta la justicia, pero directamente, con la figura y el ejemplo de San Francisco de Asís. El referente clave, claro. Totalmente. Su conocida defensa de los pobres, su manera de relacionarse con la creación, todo eso se interpreta aquí como actos de justicia en sí mismos. No solo caridad, sino justicia. Interesante. Exacto. El documento vincula esto de forma muy estrecha con el amor a Dios y, por supuesto, al prójimo. Y lo enmarca todo dentro de una propuesta más amplia, muy relevante hoy, que es la de justicia, paz e integridad de la creación. JPIC. JPIC, sí, un concepto clave para toda la familia franciscana, la verdad. El documento arranca fuerte, ¿verdad? Califica la justicia como un eje vertebral. O sea, no es un añadido, no es algo secundario. No. Es la columna misma. Y como bien señalas, lo ancla en San Francisco. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se vive eso hoy? El texto sugiere caminos muy concretos. ¿No es así? Sí, totalmente. Habla de cosas como la honestidad en el trabajo, de buscar activamente la equidad en la comunidad. Exacto. Y profundiza en esa relación fundamental entre justicia y amor. Ser justo, desde esta perspectiva, empieza por algo tan básico, digamos, como reconocer y respetar la dignidad única de cada persona. La dignidad inherente. Esa misma. No se trata solo de cumplir normas, ¿eh? Además, se insiste en que practicar la justicia de forma constante transforma las relaciones. ¿Cómo? Genera paz, facilita la reconciliación y construye esa fraternidad tan esencial en el carisma franciscano. Y un punto clave, actuar con justicia se convierte en un testimonio visible de la fe. Ah, claro. El ejemplo. Los ejemplos prácticos ayudan a entenderlo. Tomar decisiones justas en la familia, asegurarse de que las necesidades de todos se tienen en cuenta, o actuar con transparencia y equidad en el ámbito laboral. Ahí se ve la coherencia entre lo que se cree y lo que se hace. Y me parece importante resaltar algo que el texto subraya. No estamos hablando solo de actos heroicos o grandes campañas. Para nada. La justicia, tal como se presenta aquí, es una guía para la acción cotidiana. Se refiere a gestos diarios, el trato respetuoso, las decisiones éticas en el trabajo o en la comunidad. Ajá. Entender que la justicia impregna la manera de servir a los demás, uniendo fe y acción. Incluso da un ejemplo muy interno. Dentro de la propia fraternidad. Sí, lo menciona. Asegurarse de que los recursos se compartan con equidad y que la voz de todos sea escuchada. Pequeñas cosas, pero fundamentales. Y es precisamente aquí donde el marco de JPIC, justicia, paz e integridad de la creación, cobra todo su sentido como elemento integrador. El paraguas que mencionabas. Ese mismo. Lo fascinante aquí es cómo JPIC ayuda a conectar mundos que a veces mantenemos separados. Une la justicia que intentamos vivir en lo personal y familiar, o en nuestra pequeña fraternidad, con la acción social más amplia y con el cuidado del planeta. Todo conectado. Todo conectado. Según el documento, JPIC impulsa la defensa de los derechos humanos, sobre todo de los más olvidados. Busca respuestas justas a la desigualdad, la exclusión, el deterioro ambiental, y refuerza esa coherencia necesaria entre fe, ética personal y misión colectiva. ¿Y algún ejemplo de eso? Sí, el ejemplo que propone es muy gráfico.
Participar en un proyecto de reforestación o en una campaña de educación ambiental. Eso no es solo ecología, ¿ves? Es justicia social, cuidado de la creación y acción apostólica todo a la vez. Entendido. Aterricemos esto aún más. Si la justicia es un eje vertebral, ¿cómo se manifiesta a nivel puramente personal? El documento habla de una virtud interior. Suena bien, pero ¿qué implica realmente? Justamente. Es una práctica constante. Y se detalla cómo se ve eso en el trato con los demás. Reconocer siempre la dignidad del otro. Siempre. Siempre. Evitando cualquier discriminación o favoritismo, incluso los sutiles. Implica escuchar de verdad, valorar opiniones distintas a las nuestras y buscar un equilibrio justo entre nuestras necesidades y las de los demás. Eso suena a un desafío diario. ¿Lo es? Pone el ejemplo de alguien que, al distribuir tareas en casa o en el trabajo, lo hace pensando en la equidad y las capacidades, no en afinidades o conveniencias. Claro. O alguien que en un conflicto busca una solución justa para todos, no solo ganar. Y el texto va un paso más allá, Sugiere que vivir así la justicia personal es un camino de santidad. Ah, mira. Sí, porque nos acerca a los valores del Evangelio y nos ayuda a crecer en humildad, respeto, generosidad, virtudes necesarias en ese camino. Entendido. Pero vivir así consistentemente suena exigente. Supongo que por eso el texto habla de la necesidad de un discernimiento constante, ¿no? No es algo automático. Para nada, no es automático ni fácil. Ese discernimiento implica evaluar nuestras decisiones a la luz de los principios éticos y, del Evangelio. Pararse a pensar. Exacto. Significa preguntarnos seriamente cómo impactan nuestras acciones en los demás, especialmente en quienes son más vulnerables. E implica integrar la oración y la reflexión espiritual como guías en ese proceso. La oración como herramienta de discernimiento. Fundamental. El ejemplo es claro. Antes de tomar una decisión en una situación complicada, reflexionar sobre sus posibles consecuencias para todos los involucrados, buscando siempre actuar en coherencia con la propia fe y los valores franciscanos. Es un ejercicio continuo. Y de esa vivencia personal, que ya es bastante, ¿cómo se pasa a lo comunitario? El documento parece darle mucha importancia a la fraternidad local. La llama espacio privilegiado. Sí, le da un peso enorme. La fraternidad local se presenta como el primer gran laboratorio para vivir la justicia en comunidad. Un laboratorio, me gusta esa imagen. Es que lo es. ¿Qué significa esto en la práctica? Actuar con equidad y respeto mutuo dentro del grupo, claro, pero también asegurar activamente que todos tengan voz, que todos puedan participar y que los recursos comunes estén al servicio de todos de manera justa. ¿Ejemplos de eso dentro de la fraternidad? Pues mira, los ejemplos van desde cómo se reparten responsabilidades en un proyecto común, según dones y capacidades, no por amiguismo, hasta cómo se planifican las actividades o se maneja el dinero, con transparencia y buscando el bien común. Transparencia. Clave. Si conectamos esto con el panorama general, la fraternidad se convierte en una especie de microcosmos, un modelo a pequeña escala de la sociedad justa que se anhela construir fuera. Y me llama la atención el énfasis específico en apoyar a los miembros más vulnerables dentro de la propia fraternidad. No es solo participación general. No, va más allá. Es asegurar que quienes tienen más dificultades, sean económicas, de salud, las que sean, puedan participar de forma digna y efectiva, que la fraternidad sea realmente inclusiva. Ese punto es crucial. El texto insiste en que la fraternidad debe ser un lugar de apoyo real, de cuidado mutuo. El ejemplo práctico es elocuente. Ayudar activamente a un miembro con limitaciones para que participe plenamente. Con acciones concretas. Concretísimas. O asignar roles considerando las capacidades diversas, fomentando así el respeto y la solidaridad interna. Y esto conecta con otra idea potente que menciona el texto. La fraternidad como escuela de justicia y ética. Una escuela. Sí, se aprende a ser justo conviviendo, tomando decisiones juntos, debatiendo cómo usar los recursos para el bien común. Por ejemplo, en un proyecto de voluntariado. Esa experiencia compartida de buscar la justicia en lo pequeño es la mejor preparación para llevar esa misma actitud al mundo. Bien, hemos visto lo personal y lo local, este laboratorio. Pero el documento mira más allá, ¿verdad? Habla de trabajar por la justicia a nivel regional y nacional. Introduce la idea de fraternidad extendida.
¿Qué implica eso? Implica ver que las fraternidades locales no están aisladas, forman parte de una red más amplia, regional y nacional. Esta fraternidad extendida, como la llama, es el espacio para colaborar, para compartir recursos y apoyarse mutuamente en proyectos que superan las capacidades de un solo grupo. Como sumar fuerzas. Exacto, sumar fuerzas. Los ejemplos son variados. Redes regionales que coordinan ayuda rápida en desastres o fraternidades de distintas zonas que se unen para lanzar proyectos educativos o de inclusión social a mayor escala. Y siempre con el criterio de justicia. Siempre, asegurando que la ayuda y los beneficios se distribuyan equitativamente. Ese es el sello franciscano, digamos. ¿Y esto cómo se traduce en términos de justicia social más amplia? ¿Qué rol juegan los franciscanos seglares a ese nivel según este documento? Bueno, a este nivel, la justicia social se vive participando activamente en iniciativas que promueven la equidad, la inclusión y los derechos humanos en la sociedad en general. Ya fuera de la estructura interna. Claro, en el mundo, el texto sugiere que pueden actuar como mediadores en conflictos comunitarios o como defensores de grupos marginados. Y por supuesto, se trata de aplicar los principios de JPIC de forma sistemática en la acción social. ¿Algún ejemplo más concreto de eso? Pensemos en un programa regional de apoyo a migrantes, coordinado con otras organizaciones, ONGs, incluso autoridades. O en participar en campañas nacionales de sensibilización sobre los derechos de las minorías o la urgencia de proteger el medio ambiente. Ahí, la acción trasciende claramente lo local. Claro. Esto plantea una pregunta importante sobre el impacto real y el papel que estos grupos pueden tener en la transformación social más amplia, ¿no? Sí, es una pregunta relevante. Y para que esa colaboración regional o nacional funcione, imagino que la coordinación y la confianza son clave. El texto menciona la necesidad de cooperación interfraternidades. Fundamental. Esa cooperación requiere transparencia y equidad en la gestión de los proyectos y los recursos compartidos. Si no, no funciona. Se rompería la confianza. Exacto. Necesita una buena coordinación para que los esfuerzos no se dispersen y realmente lleguen a quienes más lo necesitan. Y siempre manteniendo la coherencia entre la acción social y los valores franciscanos. El ejemplo de una campaña nacional coordinada para ayudar a zonas inundadas, asegurando una distribución justa y eficiente de la ayuda, ilustra bien este punto. Entonces, a nivel nacional, la justicia no es solo una acción más, sino que se convierte en el motor, el principio inspirador de la misión nacional, como dice el texto. Exactamente. Significa que la promoción de la equidad y la inclusión debe guiar todos los programas nacionales que impulsen, sean educativos, sociales o de desarrollo. Implica un compromiso activo en la defensa de los derechos de los vulnerables y en la promoción de la integridad social y ambiental del país. Y tiene una dimensión de ejemplo, decías. Sí, y tiene también una dimensión de testimonio, de inspiración. El objetivo es inspirar a otros sectores de la sociedad a trabajar por un mundo más justo. Los ejemplos van desde colaborar con ONGs o instancias gubernamentales en programas de reinserción laboral para jóvenes en riesgo, hasta impulsar campañas nacionales de conciencia sobre el cuidado ambiental o la justicia social. Hemos recorrido los distintos niveles desde lo micro a lo macro. Pero volvamos a algo en lo que el texto insiste mucho, la integración de todo esto en la vida diaria. Porque si no, podría quedarse en buenas intenciones o proyectos puntuales, ¿no? Totalmente. Esa es la clave de Bóveda, la coherencia. El documento machaca la idea de que la justicia debe impregnar todas las decisiones y acciones cotidianas. Todas. Todas. En la familia. No solo tratar a todos con respeto, sino tomar decisiones considerando las necesidades de cada miembro. Educar a los hijos en valores de justicia, solidaridad. Ejemplos en casa. Ejemplos concretos. Repartir tareas del hogar equitativamente, sin sesgos de género, por ejemplo. O involucrar a la familia en pequeñas acciones de servicio comunitario, adaptadas a cada edad. Y en el trabajo, actuar siempre con honestidad e integridad. La ética profesional. Eso es. Tratar a colegas y subordinados con justicia. Promover un ambiente laboral respetuoso e inclusivo y usar las propias habilidades y recursos de forma ética para contribuir al bien común. El ejemplo del líder de proyecto que distribuye tareas justamente y reconoce los méritos es muy ilustrativo de esto. Y esta vivencia cotidiana de la justicia es la que, según entiendo,
Impulsa y da autenticidad a la acción más amplia, ¿correcto? La que veíamos a nivel social. Precisamente. La conexión es directa. Vivir la justicia en lo pequeño te sensibiliza y te motiva a participar en iniciativas mayores por los derechos humanos, la inclusión o la sostenibilidad. Te hace más consciente. Mucho más. Te impulsa a colaborar con otras fraternidades, ONGs, para tener un impacto real. Y te lleva a aplicar los principios de JPIC en proyectos concretos, ya sea una reforestación local, una campaña de salud para una comunidad vulnerable o talleres de capacitación laboral. Una cosa alimenta a la otra. Es un círculo virtuoso. Entonces, para ir cerrando, queda claro que la justicia no es un tema más dentro de la espiritualidad franciscana seglar. Es, como dice el texto repetidamente, su principio vertebral. El corazón, sí. El corazón de su misión apostólica. Así es el eje que articula todo. Se expresa en el cuidado concreto del prójimo, en la defensa de sus derechos, en la solidaridad activa, en el compromiso con la verdad y la equidad. Y la idea central es que al integrar esta justicia en cada aspecto de la vida, cada acción, por humilde que parezca, se convierte en un testimonio del Evangelio. Y ahí entra JPIC de nuevo. Y aquí es donde JPI, Justicia, Paz e Integridad de la Creación, funciona como la hoja de ruta práctica, como el marco concreto. La justicia nos llama a defender derechos y dignidad. La paz, a buscar la reconciliación, el diálogo, la cooperación. Y la integridad de la creación, a cuidar nuestro planeta como casa común. Que también es justicia. Que es también un acto de justicia fundamental, hacia las generaciones futuras y hacia los más pobres, que son siempre los más afectados por el deterioro ambiental. Por lo tanto, la justicia impulsa la misión. Las decisiones, los proyectos, las acciones. Todo debe estar orientado por la búsqueda del bien común y la equidad. Los miembros se entienden a sí mismos como agentes de cambio. Agentes de transformación social, promotores de dignidad. Y la propia fraternidad se fortalece al actuar coordinadamente desde estos principios. No es solo una suma de individuos. Es una fuerza colectiva. Exacto. Y esa vivencia de la justicia se da, como hemos visto, en círculos concéntricos pero interconectados. Empieza en lo personal, en las decisiones éticas de cada día, se vive y se aprende en la fraternidad local, con participación y recursos compartidos justamente. En laboratorio. El laboratorio sí. Y se proyecta a nivel regional y nacional a través de la colaboración en iniciativas por los derechos humanos, la inclusión, la sostenibilidad. Vivir la justicia en todos estos niveles es lo que permite, según este documento, que la misión franciscana irradie y ofrezca su testimonio particular a toda la sociedad. En resumen, esta exploración del artículo 15 nos deja con una visión de la justicia muy potente, profundamente integrada en la espiritualidad y la vida franciscana seglar. No es un ideal lejano, sino un principio activo, un eje vertebral que conecta lo personal, lo comunitario y lo social. Totalmente integrado. Es una llamada a vivir la fe a través de acciones concretas por la dignidad humana y el cuidado de la creación, usando el marco de justicia, paz e integridad de la creación como guía. Y la idea final es que cada gesto cuenta, ¿no? Exacto. Y la conclusión es clara. La fuerza y la credibilidad del testimonio franciscano seglar en el mundo hoy dependen en gran medida de esa coherencia, de vivir esta justicia integrada en todas las facetas de la vida. Es una invitación a ser agentes activos de transformación, con los pies en la tierra y, la mirada en el Evangelio. Y para que esto no se quede solo en la reflexión, podríamos preguntarnos, basándonos en estas ideas que hemos explorado, ¿en qué pequeña acción de nuestro día a día, quizás una que damos por sentada o que pasa casi inadvertida, podríamos aplicar o ver de una forma nueva este principio franciscano de equidad y de respeto profundo por la dignidad de cada persona y de toda la creación? Una buena pregunta para llevarse. Ahí queda la pregunta, para seguir pensando.